como a veces yo le digo a los entrevistados, muchas de las cosas que yo te voy a preguntar las sé, porque te conozco hace muchos años. Y la gente te debe conocer. Pero bueno, como el público se renueva, dice Mirta Legrand, ¿quién es Guillermo Herrera en el ámbito artístico, periodístico y todo lo que vos haces hace muchos años? Contale a la gente. Bueno, en primer término, muy buenos días para tu audiencia, para toda la mesa. ¿Me vas a hablar como Guillermo Herrera o como personaje? No. Un poquito como personaje. Bueno, si querés personaje. Un poquito. personaje. No, primero Bueno, no. La parte seria va primero. Vos manejás. Esto es un programa serio. Yo me acomodo. Esto es un programa serio. No, ya lo noté. Aparte te conozco desde tantos años. Bueno, que dije, bueno. No, porque sé que vamos a tenés el entrar en personaje gauchesco que te sale muy bien. Vamos a entrar en la variante. Primero arranquemos con Guillermo Herrera. Bueno, te agradezco la fina gentileza. Por favor. Bueno, mi carrera, ¿cómo comienza? Decí la edad, no seas coqueto. 77 años. Estás bárbaro. 77 años, gracias a Dios, y con ganas de seguir haciendo cosas. Me alegro mucho. Bien, retome. Bien. Todo esto arranca ya en el año 1962-63, cuando integro un teatro de aficionados en la parroquia San José de Villamitre. Allí ¿Te gustaba ser actor? Claro, sí, siempre. Bien. Autor y locutor o comunicador. Bien. Ahí me conoce gente de la compañía de Mario Mauret en el año 64. Me invitan a integrar el elenco de ellos, allí en LU3 Radio del Sur, en aquel entonces. Mi viejo escribía los libretos de Mauret. ¿Cómo me voy a olvidar de tu viejo, no? Sí, sí. Bueno, y ahí empezó la carrera mía. Termina la carrera como actor en el año 77, cuando... ¿Hacías personajes, Sí. ruidos? ¿Qué hacías? No, todo. Porque viste que en el radioteatro, hacíamos de ruido todo. a portazo, ruido al tren que viene. Hacíamos de todo un poco, pero actor fundamentalmente, ¿no? Muy bien. Ahí me ¿Eras de me los malos o formé. de los buenos? ¿Hacías de malo o de Bueno, bueno? al principio empecé haciendo el galán secundario, el galancito. El galancito. Llegué a ser un personaje central y Muy bien. después el gordito Germán Tabarés entendió que yo estaba preparado para ser el traidor. Ah, mira vos. Entonces, y a ahí partir de arrancaste ahí- en las radios. En la radio los traidores andan bárbaros. Por supuesto, ¿viste? Vos dijiste, Es mi vas lugar. a ser el traidor. Te va a ir muy bien en la radio, entonces. Este es mi lugar. Está Bueno, bien. a partir de ese momento empecé a hacer todos los traidores que había en las novelas, los hacía yo. Contale a las nuevas generaciones que no te conocen ni a vos ni a mí, entre comillas, ¿por qué la gente escuchaba radioteatro por radio? Bueno, primero y principal porque era el único medio de comunicación y de entretenimiento para la familia toda a nivel país. Bien. Después se centralizó la televisión en Buenos Aires y a partir de eso se empezó a escuchar mucho más radio en el interior. Ajá. Hasta que llegó la televisión y ahí nos liquidaron a todos. Pero en aquel entonces en Bahía Blanca había 3 compañías de radioteatro. Estaba Víctor Albarrán, Nora Bernal en LU7, 14.5. A las 15.05, Javier Rizzo, Valentina de la Cruz en LU2 Claro. y nosotros con Mario Mauret en LU3 a las 16.05. Y era todo un atractivo, y era toda una desesperación que la gente tenía por escuchar los capítulos. Y ni hablar cuando en algún campo había una radio a molinito, era la batería, Sí, sí. giraba el monito y cargaba, se quedaban sin carga o sin pila. Entonces, claro, no terminaban de escuchar la novela y le quedaba la punca porque no sabían. ¿Cuánto duraba la transmisión de la novela? 1 hora más o menos. 1 hora. Más o menos, sí, Una sí. hora. Todos los días de lunes a viernes. ¿Todo libreteado? Sí. Sí, por supuesto. Había grandes libretistas, los cuales yo recuerdo a tu papá, no es porque estoy acá. No, porque a mí muchos me dicen, y vos seguiste lo de tu viejo. No, mi viejo, llegó el doctor Bonacorsi, vaya Juan, vaya. Muchos me dicen, vos seguiste tu viejo. No, mi viejo jamás hizo locución, mi viejo estaba en la parte administrativa de LU3 y era el que escribía los radioteatros. Nada que ver con esto, nada que ver conmigo. De tu Nada que viejo, ver. me acuerdo de una anécdota. Había arrancado Ricardo Soler en el U3 a las Lo 15.05 llegué a conocer. y tu papá le hacía los libretos. Claro. Entonces, Ricardo me invitó para que yo participara con él en las novelas. Empecé con papelitos cortitos, ¿no? Y tu papá, para darle más bronca, cada vez me iba aumentando más la letra. Y la celosía era tremenda. Y lo agarraba y se peleaban, me acuerdo en el estudio con tu papá, y dice, ¿cómo lo estás matando al pibe? Y dice, ¿no ves lo que está? Dice, el pibe rinde, me acuerdo tranquilo. Sí, ¿cómo? sí. El pibe rinde, déjalo. No, claro, le sacaba protagonismo a él. Sí, Esas sí. cosas lindas, ¿no? Que esto tiene Vos la sabés vida. que los radioteatros ya pasado, yo voy a redondear 30 años, volvieron a hacerse un poquito, creo que en Radio Nacional, a través de Santos Caruso, que falleció hace poquito, también amigo de mi familia, como un remake. Sí. Hoy no habría ninguna posibilidad de hacer un radioteatro escuchable hoy. Se puede. Lo que ocurre es que no tenemos libretistas, no aparecen libretistas. Porque hoy, a ver,
mi operador, bueno, vos trabajás en radio, ¿estás en FM Las Américas todavía? Sí, correcto. Muy bien, Sí. un abrazo grande a la gente de Bien, Villa Rosa. gracias. Nuestro operador, hoy, que yo creo que es uno de los mejores, y es del U3, no es nuestro, te llena de efectos. Es decir, hoy un radioteatro estaría plagado de efectos. Con la tecnología que hay, olvídate. Vos tendrías que hacer de actor nada más, no hay que dar el portazo para que se escuche. No. Aquello era todo artesanal, era una cosa muy, muy linda porque vos... El portazo era portazo. Sí, estaba la puerta especial, una puerta especial que había en el U3, Sí. y después estaban los otros elementos rudimentarios para hacer la caminata en el patio, por ejemplo, una cajita con piedritas, que se iban haciendo con las manos el ruido ahí, como si la gente estaba caminando Mira o que- un caballo se deslizaba. Y después estaba la otra, cómo era el galope del caballo, se pegábamos acá en el pecho. ¿Viste? Empezamos. ¿Y te tomaban el micrófono? Claro, sí, tranquilamente. ¿Los tiros cómo eran? Los tiros se hacían con ¿Con un golpe. cebita? Ah, con golpe. Con un golpe. Ajá. El viento, por ejemplo, con una chapa. El fuego con un papel de diario, se hacía contra el micrófono. Ajá. ¿Las tormentas? Las tormentas te hacían con un efecto que salía del estudio, del control. Ajá. La caminata, la entrada o la salida de escena de los actores, Sí. era una madre larga, que había que caminar, depende. Si vos entrabas, salías, caminabas por ahí, esos sonidos... ¿Había todo. peleas? Es decir, piña, Sí. empujones. Había de todo. ¿Y eso cómo se hacía? ¿Se pegaban ahí? No. No. Eso estaba después cuando vos trasladabas la novela al teatro. Correcto. Porque la misma novela después se trasladaba, por supuesto simplificada, al teatro. Ahí sí había de todo. Ahí había peleas, porque eran por lo general obras gauchescas, la mayoría, Claro. o de la época de los porteños. Entonces estaba el facón, estaba el revólver y todas esas cosas. Era una cosa muy linda, muy Guille, atractiva. ¿y por qué empezás a volcarte para el lado del folclore? Bien. Cuando finaliza la época del radioteatro, yo digo, ¿qué hago ahora? 70 y pico estamos hablando o más. 77. 70 y pico. Entonces me convidan para participar, para acompañar a la gente de la Peña Tupá del Club Bellavista. Ajá. Entonces ahí empiezo a hacer animaciones. Después yo formo con Raúl Beleja el ballet folclórico, el Bagual Ballet, Ajá. y yo seguí con la carrera de animar peñas, porque en aquel entonces había 66 agrupaciones de danza folclórica en Bahía Blanca, entonces todos los sábados teníamos festivales. Sí. Y me convocaban. La típica peña folclórica, ¿no? Correcto, sí. Y ahí, Después- ahí conducía. ¿Vos no tocas Sí, nada? sí, ¿O sí. tocas No. El que toca nunca baila. Exacto. Claro. Entonces comencé con esa carrera. Después, en un momento dado, Oscar Pascual, un amigazo, mi padrino, Ajá. un gran locutor, director y actor de teatro. Sí, sí. Él estaba en Radio Nacional, teníamos mucha amistad con él. Entonces un día me dijo, negro, vos tenés que hacer un programa de radio. Mira vos, en Nacional. Sí. En Nacional. ¿Cómo te parece? Digo, sí, tenés que hacerlo. Y él fue el que me brindó la posibilidad y me respaldó para que yo arrancara entonces a partir de ahí, año 1992, haciendo locución o conduciendo. Ahí programas hacías una folclóricos. peña radial, digamos. Una Claro, peña sí, folclórica sí, radial. Claro, yo hago, lo mío está... ¿Qué es lo que haces ahora? Claro, lo que sigo haciendo hace 30 años, ¿viste? Yo tengo un programa dividido en dos. La primera hora es todo lo que tiene que ver con la música que representa la provincia de Buenos Aires, que es la música surera. Ah, bien. La milonga, la huella, el triunfo, las payadas y todo eso. Y Bien. después de las 8 de la mañana, porque estoy hasta las 8:55, hago toda una música general del país. Ajá. Recorro todo el país buscando a sus poetas, sus cantores. Lo que yo más valoro son aquellos que no tienen difusión. Los que se conocen poco, ¿viste? Pues ya los grandes sabemos cómo estamos tan Un arriba. programa de los chanchaleros puede hacer cualquiera. Claro, y no te repito un intérprete y un tema el mismo día. Si vos me llamas y me decís, quiero escuchar a Flores y Regina Libra, cualquier edad te lo traigo, quédate tranquilo. Ajá. Porque la gente se acostumbró en estos 30 años a respetar mi trabajo, al armado que yo hago. Yo voy con el bien. programa armado. ¿Tá? Está bien. Entonces, por ahí, por raras excepciones, puedo buscar un Cambiar tema. algo sobre la marcha. No, claro, exacto. Pero la tarea es muy linda y esto me llevó a recorrer el país también. Ajá. Porque yo todos los años voy a Cosquín, Córdoba, Sí. a la parte prensa, ¿viste? Y andar entremezclado con la gente. Muy bien. El tema del radioteatro, ¿cómo sucede después? Me convocan de PAMI para ser director, profesor. Ah, yo que pensé que para darte el carnet. No soy de PAMI, soy de OSECAC. Ah, muy bien. Soy de Seca. Ay, viene Olita entonces. Sí, no, Ahora vengo, ahora te venga, cuento. a Olita le voy a hablar de vos. Entonces, me convocan para dar los cursos de talleres de los jubilados con teatro y radioteatro. Y ahí conformé una pequeña compañía. Entonces hacía un recordando al radioteatro. Y lo hacíamos en Radio de las Américas, Ajá. todos los domingos a la noche.
Bien. La gente le gustaba muchísimo. Ahora, claro, vos porque volvíamos a fijate, esa época. vos fijate que me parece que esta es una pregunta que me la tendría que hacer yo mismo, si bien yo hace muchos años que no hago programas musicales. Mucho. Creo que ni me acuerdo cuando no hago programas musicales. Pero siempre se instala que la gente no escucha tango por radio, la gente no escucha folclore por radio, y vos sos uno de los, no quiero decir el único, pero uno de los pocos que hace folclore por radio. ¿La gente no escucha folclore por radio? Ajá. Porque uno tiene la idea de que no. No, Obviamente cada radio tiene su estilo, pero... Claro, hay mucha avidez de gente de escuchar folclore. Por eso no estoy todos los días, soy el único ¿Por que qué está los todos programas de los días. tango y folclore van temprano? ¿Porque está la gente grande escuchando? Mirá, esto es una situación que se origina de hace muchos años. Ajá. Las emisoras en Buenos Aires arrancaban a las 6 de la mañana o a las 5 de la Con mañana. tango y folclore. Tango y folclore. ¿Por qué? Porque lo escuchaban los camioneros, la gente de los mercados, Ajá. la gente que arrancan temprano. Claro. Y la compañía, los taximetreros y todo eso. Y quedó en ese horario. Porque yo digo Si no siempre, vos no harías jamás un programa de folclore a las 2 de la tarde. no te diría jamás, no es mi gusto. Ah, correcto. No te diría jamás, porque uno nunca puede decir nunca. No, bueno, ¿cierto? nada, pero yo Pero hago lo- un nunca muy genérico. Claro, No es para las 2 de la tarde pasar folclore. Se puede pasar, sí. Joder, se Porque puede, sí. todo depende del producto que vos elabores para que la gente consuma. Seguro. El horario a veces no incomoda. En eso coincido. Pero folclore y tango es a la mañana temprano, hasta las 9 de la mañana, o bien de 18 a 20, o a 21 si te gusta. Claro. ¿Por qué? Cuando la emisora llega a la zona rural, el campero se levanta temprano, el paisano. Ah, ese es un buen Mientras que Yerbea, argumento. Ese es la un buen cocina del argumento. rancho, él está escuchando la música. Ahora con todo este adelanto, el teléfono, se enganchan el El teléfono. campero no escucha Maluma. No. Oh, No escucha Maluma, el ni campero, sabe- ¿no? ni sabe Felices quién los es. cuatro, no. Gracias a Dios no Felices escuchan los cuatro nosotros. terneros, Sí. pero Felices los cuatro no. Por ese motivo, se difunde temprano o se difunde tarde. Ajá. ¿A tarde por qué? Porque ya el paisano dejó de trabajar, entra a la casa, que está aseado, se pone a pellizcar y está escuchando. Antes de hablar de lo que te pasó en el consejo, que me parece que es la frutillita, ¿cómo, bueno, siendo actor no me extraña, cómo surge el hecho de hacer el programa en la voz y en la interpretación de un personaje? Porque yo te he visto, voy a explicarle a la audiencia que yo cuando trabajé en FM Altos, antes que la tuviera Cano, el señor tenía un programa ahí. Medio contiguo al mío, porque yo arrancaba a las 9 y él estaba en primer horario. Y yo lo he visto, cuando yo todavía no lo conocía, él hace el programa como personaje, lo cual me parece muy bien siendo actor, ¿no? Algunos dirán, hey, vos también, Rubio, haces un personaje. No, yo soy así, yo no hago un personaje. ¿Cómo surge eso de hacer un personaje? Bueno, en principio porque me gusta muchísimo a mí. Y uno cuando está frente al micrófono tiene que ser un intérprete. Sí. Y un artista, y un artista. Claro, entonces vos tenés que llevar a la gente al terreno que a él le gusta, que él se siente cómodo, que se siente identificado. Ajá. Y a mí la vida campera me gusta, la Bueno, he transitado. haceme un minuto del Guillermo Herrera artista. Al Bueno, aire. cómo no. Que sería hablar como estamos hablando, No, porque... por supuesto. Por ahí utilizo términos o mi vocabulario se acerca más al campero. El está campero es muy un bien. hombre sencillito y alpargata. Ajá. No tiene vuelta. Los códigos son distintos, son diferentes. Seguro. Ay, galé, tome mi amigo. ¿Qué le parece si servíamos un rato? Ya tengo el fogón encendido, el agua templada y el mate ensillado. Y le vamos a pegar la arrancada, paisanos. ¿Qué le parece? ¿Está? Usted está ahí. Ya está en su cocina o está en su laboral. Y yo desde acá le voy a llegar con estas coplas para alimentarle el alma. Para ayudarlo a empezar la carretilla de la vida de la mejor manera posible. ¿Te parece bien? Arrancamos. Métale. Entonces vos le vas buscando la vuelta. Ajá. Lo vas llevando. Ahora, te escuchaba y me acuerdo cuando te vi hace varios años ahí inaugurando. El error, no tuyo, el error sería creer que el oyente tuyo es una persona que no está acorde al modernismo. Es un error considerar que el campero, el paisano es de cuarta. Un error No. garrafal. Ahora, las tecnologías que tienen los medios hoy, me imagino que ahí en De las Américas tenés muchas cosas modernas. Vos la podés utilizar, por ejemplo, ese que le avisaste paisano, usted está ahí, te manda WhatsApp. Sí. Porque es muy paisano, es muy. Bueno, lo acomodo en la rienda claro. y te manda WhatsApp. ¿Sí? Ajá. Porque se tuvieron que acostumbrar, se tuvieron que adaptar Claro. al ritmo de vida. Porque ellos siempre vivieron descomunicados del mundo, Ajá. porque no tenían los medios tecnológicos. Hoy llegó al campo todo ello, como también llegó la energía eléctrica, llegó el gas, Seguro. comodidades que nunca las tuvieron. La Entonces luz, la luz. Claro, entonces vos entrabas, eran ranchos de adobes, piso de tierra, Ajá.
por ahí una puerta hecha media camperamente, como digo yo. La cortina era, ¿dónde la utilizaban? De las bolsas de harina que venían, esas bolsas blancas, Ajá. ahí hacían la cortina, o los repasadores. Siempre estaba la cocina de leña prendida. Eran muy humildes, tenían en un costado la alacena. Pero dignos. Sí. Yo respeto mucho y valoro mucho. Yo he andado mucho en el campo. Hay pobreza digna Sí. que hay que respetar. Y ese rancho lo hacían ellos sin ningún conocimiento de ninguna universidad, porque lo levantaban con sus propias manos. Ellos hacían todo lo que se llama el adobe. Ajá. Juntaban el barro con la paja, agarraban un caballo, por ejemplo, caballos percherones, Sí. lo ataban a como un molino, y el caballo caminaba y iba haciendo la mezcla. Entonces plantaban los troncos y le hacían los alambres. Ajá. Y era el rancho ¿de qué? De chorizo. Ese adobe que hacía, ese amasijo, lo iban enroscando en los Gracias alambres. al caminar del caballo. Y lo iban enroscando en alambre, el barro ese. Y después le daban la final con todo el resto, lo cerraban todo. Tremendo, Y quedaban así. tremendo. Después se fue modernizando, hoy algunos tienen casa de material, con todas las comodidades, que me parece digno. Seguro, Por la seguro. tarea que realizan. ¿Te sorprendió lo del consejo o te Sí. habían avisado? No, me sorprendió. Bueno, avisado sí, pero digo, cuando Sí. te dicen te vamos a dar este galardón. No, me sorprendió muchísimo y además me emocionó tremendamente ver tanta cantidad dentro del consejo. Gente, oyentes, amigos y los familiares, por supuesto, pero gente oyente que hacía años ¿Quién que tuvo no la veía. idea? Yo hablé con Gigliani, Bueno, pero ¿quién claro. tuvo la idea? La idea nace un poquito de Nicolás Bertolossi, Ajá. que es el delegado de ENACON, Sí, acá en sí, Bahía. el viejo Lo conversó comprendido. con Gisela y de ahí, a partir de ahí, ella presenta el proyecto al Consejo Sí. y que es votado unánimemente. Entonces, ¿te imaginás? ¿Cuándo te enteraste vos? Y yo me enteré como unos 15 días antes, porque ella me Ajá. dijo, le voy a pasar la fecha de cuándo va a ser la entrega, ¿viste? bien. Ya me venía anticipando eso. Seguro. Entonces, imagina que a esta altura de mi vida, Jorge, lo digo con mucha humildad, haber caminado tanto, los escenarios, los micrófonos, y que te entreguen esta caricia para el alma. No tengo ninguna Es duda. impresionante. No tengo es muy ninguna duda. emocionante. Pensé que iba a aguantar, pero me corté. Y tenés Me que corté cortarte, tenés que... Me corté porque Ser ya de te vuelvo- roca no... te vuelvo a repetir. No significa nada. Claro, había tanta gente, y dije, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Entonces, quiere decir que todo esto que he hecho... ¿Lo durante- esperabas en algún momento antes que No, te avisaran? no. 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 ¿Viste cómo se maneja todo esto también? Y yo creo que me parece que es una de las primeras veces que le entregan a un folclorista. Y yo no me animo a decir porque no tengo la estadística. Sí, me Muchos parece no que- son, ¿eh? No. Muchos no son. Por ahí hay reconocimiento a peñas y eso, pero Sí. a la sí. persona de Pero una, a de nivel, una persona no. a nivel gubernamental, por decirlo de alguna manera, porque sale del Consejo Deliberante, Sí. entonces me sorprendió mucho más todavía. Por eso digo que ¿Y estas qué, cosas... y para ir cerrando, Guille, ¿y qué empuje, no para la recta final de tu vida, qué empuje te da? ¿O acá llegaste a la cúspide y ahora No, querés seguir? Todas estas pequeñas, grandes cosas de la vida que te ocurren, estos accidentes hermosos, Sí, te implican mayor responsabilidad. sí, compromiso. Mantenerte de la mejor manera posible, sin creerte nunca que sos el mejor. Tampoco sos el peor. Totalmente. Andar, como digo yo, andar tranco corto y ojo largo. Ajá. Como dijera un poeta, despacito y por la huella como sulky sin patente. Esto es lo mismo. Hay que manejarse así, porque si vos empezás a chapear no tiene sentido. Estás saliéndote de tu personalidad. Yo tengo una personalidad definida desde hace muchos años, Sí. hacer las cosas de la mejor manera posible. Me escuchan 2, bien, me escuchan 10, mejor. No, no te escuchan. Porque ¿qué pasa? Si no te escucha nadie es como sentarte frente al espejo con un micrófono y hablar solo. Igual la magia no debería perderse, ¿eh? No se pierde la Porque mano. como no ¿Sabés sabes, por qué son te 2, digo? 4 mil. Claro. Por eso te digo, hay gente, que me lo dicen ellos, no porque lo digo yo, Sí. ponen el despertador a la mañana. No a tengo dudas, despertarse. no tengo dudas. Fundamentalmente los jubilados, ¿viste? Que no laburan. No tengo duda. Pero después el resto de la gente, el que anda con su vehículo trabajando, los camioneros, esto lo consumen mucho los camioneros también. Seguro. Los que vienen a Bahía, tipo, ya saben que acá hay un programa que se halla a este horario. Y mientras matean ahí en la cabina, están prestando la oreja, como les digo yo. Primero, gracias a la gente de Defensa de las Américas, que te ha dado la posibilidad de desarrollarte ahí, como otros emisoras que has estado, hoy estás allí. ¿Cuántos años estás ahí? 12 años. Bastante. Había estado 3 años primero, después me fui. Te iba a redondear a 10, Ilu3. me quedé corto. Claro, me fui a Ilu3, después fui a Radio Alto. Y Bueno, ¿tu hijo está bien? Sí. Gracias a Dios. Bueno, sí, me alegro gracias. mucho. Te agradezco la No preocupación. aflojes,
No, no aflojes. ni abajo el agua. Y siga para adelante, Por paisano. supuesto, por supuesto. Gracias por venir, Guillermo. No, gracias a vos por tu gentileza. No. Gracias a los chicos de Un la amigo. mesa. No, yo no quería que vinieras. Gracias por venir. No, mi Sos vida. un amigo de la familia. Igualmente, Y gracias por igualmente. lo que has hecho más de una vez por mi familia. No, por faltaba más. Guillermo Gracias. Herrera. Ay, galardonado, ¿la viste? Antes no, ahora es galardonado. No, lo queremos mucho en mi casa. Aparte un buen tipo. Pausa y volvemos enseguida al Café Muñoz. ¿Con qué temperatura, Vani? ¿Cómo estamos de temperatura? Bueno, chequeando en este momento tenemos 8 grados 6 décimos. Ahí vemos, si llegamos a los 15 grados